Hola mis hermanos, hermanos, la paz de Cristo sea en cada uno de ustedes. Eh, Damos gracias a Dios por un día más, sea Él hablando de nuestros corazones. En ello es que quiero compartirles una palabra, que es palabra de Dios, que se acerca a la justicia. Quisiera citar lo que es un pasaje para comenzar y dice en Mateo capítulo 13, versículo 33. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de Dios. Y dice en el nombre de Jesús, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén, gloria a Dios. Eh, en la justicia que nosotros vemos que esto se ha de hablar en el Evangelio de Dios, pero la justicia se basa en hacer lo correcto delante de los ojos del Creador, delante de los ojos de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y en esta palabra nos habla que esta levadura fue escondida en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dice todo, pero en estas 3 medidas Dios nos revela en su palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Porque ahí se hará de manifestar esas 3 medidas para que todo sea logrado, todo sea santificado completamente, todo nuestro ser, espíritu uno, alma 2 y cuerpo 3, en esas 3 medidas, porque esto es semejante, es el reino de Dios, esto es semejante a lo que una mujer toma esa levadura y esconde, guarda, y esto es Dios que nos santifica a cada uno, pero esto es por medio de su palabra, en el obrar, en el vivir, en el hacer, en el actuar, en el de manifestar. En esto se hará de ver en nosotros. Y dice en los Salmos, Salmo 89, versículo 14, el salmista nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Gloria a Dios, porque ese es el cimiento, está cimentado el trono de Dios en justicia y juicio, pero delante de Él está la misericordia y la verdad, porque es ahí que nosotros vemos que en la palabra se basa en esta justicia. Y dice en el Salmos capítulo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria a Dios. El limpio de corazón, el que anda en integridad, estará en los atrios del Altísimo, morará junto al Padre, junto a su Padre. Estará ahí y vivirá con Él y será para siempre. Pero hay algo que nos dice que Dios ama la justicia porque Él es justo. Nuestro Dios es justo. Pero quisiera dar una diferencia en lo que respecta en la justicia del hombre
que es diferente a la justicia de Dios. Quisiera dar un énfasis en este ejemplo, ya que la justicia del ser humano se basa, porque dice, ¿no? Y nosotros, ya sea por alguna situación que pase, ya sea un delincuente que esté ahí, que uno piensa hacer justicia con sus propias manos, piensa actuar, piensa hacer para que se ha hecho lo correcto, según lo que uno piensa, según los pensamientos propios de uno mismo, pero la justicia de Dios no obra así, porque la justicia de Dios, nosotros no hacemos justicia, sino Dios hace justicia. Según lo que el hombre haga, eso recibirá, porque este mundo, lo que uno haga, siempre va a regresar a él. Pero en esto es que nosotros vemos la misericordia de Dios, el perdón de Dios que están delante de él para con nosotros, que nos dio ello a nosotros. Y en ello es que en esa justicia no hay comparaciones de unos para con otros, no hay comparaciones de que uno es mejor, uno es así, uno es esto, uno es aquello, porque en la justicia no hay comparaciones, porque eso se ha escuchado, se escucha, el compararse uno con otro, uno que cree saberlo todo, cree ser así, cree que por tal situación está en el lugar donde está. Es como es un fariseo, ¿no? Porque el fariseo cuando oraba se comparaba ante los que decían ser pecadores. Él se creía mejor, pero en eso no obra la justicia, en el compararse con los demás, sino nosotros en andar uno mismo en integridad, ser íntegros, ser cimentados en lo que es en la roca que es Cristo, y esa permanezca en nosotros, como nos dice en Mateo 7, ¿no? Cimentados en la roca. Dice en el Salmo 119, versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, decía el rey David, santo Dios, el amar su palabra, el amar el mandamiento de Dios, el hacer la voluntad de Dios, porque eso ha de manifestarse en la vida del justo, en la vida del que anda en justicia y verdad. El que conoce al Padre andará en justicia, andará por ese camino, seguirá los pasos del Maestro. Dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Santo Dios, gloria a Dios. Acá hay una advertencia que nos da Dios. Nadie os engañe, nadie te engañe a ti, porque el que hace justicia es justo, como Él es justo. Si tú estás andando en justicia, eres justo delante de Dios, porque Él es justo, porque lo que es engendrado de Dios vive, hace lo que el Padre hace. Y esto se manifiesta en la justicia. Esto se manifiesta aquel que es justo. Pero esto no es solo en un solo lugar, sino en todo en general, tanto fuera o dentro de la iglesia. Es una vida igual a la de Cristo, una vida donde sigue sus pasos, sigue el camino donde Él andó, un camino perfecto delante de Él, porque Dios nos dio, nos enseñó, nos dio su Hijo para que nosotros miremos
y fijemos nuestros ojos en Él para que sigamos a Él y no al hombre, sino sigamos a Cristo. Pero hay una cosa muy importante, lo que la justicia se basa. En sí la justicia se abarca en el estilo de vida. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesucristo. Porque esto es en el Evangelio, donde la justicia será de manifestarse, tanto por fe y para fe. Porque el justo vive en fe. En esto vive el justo, en fe. Pero la fe no es en este mundo, no es en algún objeto, alguna cosa de este mundo, sino la fe es en Dios, en su palabra, en nuestro Señor. En eso se manifiesta la fe, no en las cosas terrenales. Por cuanto nosotros manifestamos en este mundo para que se manifieste la gloria de Dios, pero la fe proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero hay algo muy glorioso que nos habla de su palabra en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que andar en la verdad. Al ver que aquel que está andando en verdad es un gozo que sobrepasa todo entendimiento, conocimiento, aquello que podamos nosotros entender, supera esto. Ver que aquellas personas que tú enseñas, que tú miras, que tú observas, andan en verdad, es un gozo sobrenatural, es un gozo que te da el Señor, porque saben que están yendo por ese buen camino, no se están perdiendo, sino están andando, están siguiendo los pasos del Rey de Gloria, del Rey de Majestad. Y dice el rey David hacía sobre el pueblo de Israel, manifestaba y regía con con una actitud muy soberana, lo cual le fue dado, porque nada le es dado al hombre sino es de Dios. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 8 versículo 15, el reino de David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Pero aquí hay una diferencia entre equidad y justicia, porque equidad es dar a todos por igual, dividir a todos igualmente, ¿no? Porque es lo correcto, pero en la justicia se va a basar en lo que es dar también a los demás según la necesidad que ellos puedan presentar, según la necesidad. Y pongo este ejemplo de que siendo un amigo o un familiar tuyo, les dé a todos de los que están en tu casa tal cantidad, una moneda cada uno, para, para alguna cosa que necesites, o capaz para tu pasaje o para comida, les doy una moneda y esa moneda es del mismo valor, pero esa es la equidad, dar a todos de la misma medida, la misma cantidad, pero en la justicia se podría presentar, capaz uno de ellos trabaja, entonces él tiene dinero, él tiene con qué sustentarse, entonces aquel que no trabaja necesita entonces de esa otra moneda, entonces le da aquello que según la necesidad, ¿no? Porque alguien que tiene no le va a poder ser dado.
pero en lo que es en la palabra, en lo que es en el Evangelio, se administra según lo que alguno presenta, lo que alguno necesita. Dice en Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nos habla aquí nosotros que busquemos primeramente, que pongamos en primer lugar en el reino de Dios, que buscamos su reino, de nuestro Padre Celestial y su justicia. Porque acá hay algo muy característico en lo que es el justo, porque el justo va a buscar la justicia. Y eso nos habla claramente en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11. El que es justo practique la justicia todavía. Va a practicar la justicia, va a querer buscar ese reino de Dios, va a querer buscar la justicia, hacer la justicia. Pero aquí hay una diferencia también en lo que es el injusto, porque el injusto va a ser injusto todavía. El que es inmundo va a ser inmundo todavía, pero el que es santo se va a santificar todavía. Es ahí en el cual uno se caracteriza si es justo o no es justo. Porque va a buscar justicia, va a buscar la verdad, va a querer hacer las cosas de Dios así como nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esa era la comida del Señor Jesús, en hacer la voluntad del Padre y terminar el propósito por el cual fue traído aquí. Porque su vida, la vida de él, la vida de usted, fueron hechas con propósito. Vienen aquí con propósito, pasan una situación con propósito, porque todas las cosas tienen un para qué. Cuando uno se pregunta el para qué, es con propósito, por el para qué de esta situación que estés pasando, el para qué de aquello que está ocurriendo con tal persona o contigo mismo, lo que esté sucediendo, enfermedad, problemas, economía, cualquier otra cosa que esté pasando. En eso es que nosotros di- manifestamos el para qué, porque el para qué es por fe también, porque es a un futuro, algo postrero de lo que vendrá para ti, será algo mejor, porque Dios hará aquellas cosas gloriosas en tu vida. Capaz uno no tome, porque a veces nosotros no vamos a entender, por más que querramos entender los pensamientos de Dios, no vamos a entender, porque los pensamientos de Dios son más altos que la tierra, así como son los cielos altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más grandes, inalcanzables. No es fácil, porque se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, porque en eso se sustenta el gobierno de Dios, el obedecer, el vivir, el ser guiados. Y dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 29, si sabéis que Él es justo, sé también, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, porque fuimos nosotros engendrados de Dios, como nos dice en su palabra. Somos engendrados de Dios desde el nuevo nacimiento, como lo habla, ¿no? Jesús en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque nadie puede entrar al reino de Dios
sino nace del agua y del Espíritu. Y en esto que naciste de nuevo, vas a hacer la justicia de Dios, porque Él es justo y ama la justicia. Y no hay injusticia en el reino de Dios. No hay nada injusto, no hay nada inmundo, sino es gobernado con justicia, verdad, paz, amor, alegría, gozo. Pero el Señor ha dicho en su palabra, que dice en Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya para que si no me fuere, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Santo eres, Señor, porque es el Consolador que te convence de lo que estás haciendo, de lo como estás actuando ante los demás, te convence y te dice que esto no es correcto, que esto no es así, que dejes de hacer aquello. Esto dice el Espíritu Santo. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día del desierto. Es el Espíritu que te guiará en justicia, es el Consolador. Te convencerá de justicia y de juicio. Pero esto, escucha atentamente su voz en lo que ha de manifestar, en lo que ha de decirte, en esta palabra que hay para ti. Hay algún ejemplo que nos da en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del versículo 1 al 2. Dice la palabra, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto decían, que no era justo para nosotros que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos tenían un enfoque en lo que es la palabra de Dios. Y es correcto, nadie dice que no. Pero ellos, su enfoque eran tanto a la palabra de Dios que querían que otros tomen ese cargo, para que otros sirvan a las mesas, atiendan a las viudas. Pero y en esto no vemos el ejemplo también de Marta, cuando el Señor Jesús, cuando ella le estaba sirviendo y quería que María le ayude, ¿por qué no le dices nada? Porque ella estaba atendiendo y quería ayuda, estaba sirviendo y es algo muy importante y también ahí dice que no, pero en esto le dice no, Marta, Marta, cuán afanada y turbada estás, porque María le fue dada la mejor parte. En lo que era escuchar, era, hay un tiempo para que nosotros leamos, hay un tiempo para que nosotros amamos, como dice en Eclesiastés capítulo 3 hay un tiempo para todo, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo determinado en aquí, en este mundo, pero en ello es que el, pero en ello es que nosotros nos enfoquemos tanto en la palabra, pero a la vez si nos podemos servir a alguien, ayudar a alguien, porque en esto se hace la palabra, no solamente en ser oidores o leedores, sino en hacer hacedores también, porque dice la palabra, el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
En 1 Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 2 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, porque dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Y esto, y esta pregunta va para usted, ¿es correcto o es justo dejar la palabra de Dios para servir a las mesas? En esto nosotros veremos o manifestaremos aquellas cosas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, y es que nosotros crecemos de gloria en gloria. Pero esto es por nuestro Señor, que nosotros manifestemos ese amor, porque el amor nunca deja de ser, como dice en 1 Corintios capítulo 13, de versículo 8 al 10, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Santo Jesús. Y esto es lo perfecto, el amor en el cual este nunca deja de ser. Dice, pero algo este que hace diferencia aquí es lo que es en parte se acabará, porque las profecías cesarán, se acabarán las lenguas, y la ciencia acabará también. En este pasaje, en este libro, de los 1 Corintios capítulo 13, nos habla de la preeminencia del amor. Y es algo en el cual nosotros, si nosotros crecemos, nos edificamos en esa base, en este fundamento que nos da Dios en su palabra, que nos habla claramente a nosotros. ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo? Porque el nacido de Dios, el engendrado de Él, el que dejó el mundo, dejó todo lo impuro, todo lo sucio, todo lo vano, es nueva vida ahora, como dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es en Cristo Jesús. Nueva vida es nueva vida, nueva vestidura, hay ropas blancas. Hay gozo, hay un festejo, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que 99 es justos que no necesitan arrepentimiento. Porque para ello nosotros tenemos que ver el amor de Dios, la justicia que nos da, la verdad que es en Cristo, oír su palabra atentamente y no rehusar ante los beneficios que lo que Él nos quiera dar. Y dice en Santiago, capítulo 1, del versículo 19 al 20, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gloria a Dios. En la ira no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra. Por tanto, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, estar tranquilos, no meter más leña al fuego, porque seguirás prendiendo y encenderás ese bosque en el cual será difícil de apagar, porque aquel que refrena sabe refrenar su boca, andará en justicia, obrará en justicia, y esta justicia es de Dios. Sabrá escuchar, sabrá callarse, porque el sabio
como dice la palabra, el rey Salomón, porque el sabio se le conoce cuando éste calla. Sabe, porque el sabio está tranquilo, está en paz. No hay nada que le mueva, no hay nada que le turbe, porque el sabio sabe, conoce, es inteligente, sabe callar, es pronto para oír y tardo para hablar. Y es así que el sabio se manifiesta. Y en esto es que Dios no hace excepción de personas. Y así como Dios no hace excepción de personas, tampoco nosotros hagamos excepción de personas para con los demás. Gracias te doy, Dios amado, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, que hemos entendido, que hemos aprendido, Señor, tu palabra, que es el andar en justicia, que es el vivir, Señor, delante de ti, en justicia, integridad, en verdad, delante de tus ojos, oh soberano y poderoso Dios. Te pedimos, Señor, que no apartes, Señor, tu espíritu en nosotros, crea un corazón nuevo en nosotros, que impidas tú que nosotros nos alejemos, Señor, de ti, de tu palabra, de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, tu misericordia es para siempre, que la justicia que es por fe y para fe, como dice en el Evangelio, en tu palabra, que nosotros andemos, que quites lo malo, lo impuro, lo impío, aquello que no edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, amado Dios, en la vida de mi hermano, mi hermana, Señor, que está pronto a escuchar tu palabra, porque tú conoces, Señor, el corazón del hombre, las intenciones del corazón, de su corazón. Tú conoces, Señor. Queremos nosotros andar, Señor, en hacer tu voluntad, en obrar, Señor, en buscar tu reino y tu justicia, para que nosotros podamos administrar como nos habla tu palabra, Señor, en este día. Y de igual manera, Señor, no permitas, Padre, que seamos engañados, porque tú eres justo, y el justo hace justicia. En esto, Señor, seas tú poniendo en el corazón de cada uno, porque tú amas justicia, tú estás vivo. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.